El miércoles pasado en el Senado Nacional, el bloque del Frente de Todos logró el dictamen favorable para un proyecto de ley que crea un fondo especial con capitales fugados de la República Argentina para conseguir justamente dinero en moneda extranjera para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. Es por eso que nosotros ahora vamos a darle la bienvenida al analista. Él es licenciado en Sociología, psicólogo, ha sido consultado por el Gobierno Nacional, sus opiniones son muy válidas en este entorno. Le damos la bienvenida al licenciado Nahum Klicksberg. Licenciado, ¿cómo le va? Cecilia lo saluda. Bien, mucho gusto, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta la importancia de esta ley. Bien. Esta ley es tan importante que considero que es una de las más importantes que se presentó en los últimos 40 años en el país. ¿Por qué? Porque si esta ley tiene las mejoras que propongo que hay que realizarle, porque esta ley hay que apoyarla, pero hay que mejorarla en su redacción, entonces puede recaudar de 70.000 a 200.000 millones de dólares y rápidamente. O sea, alcanzaría para pagar al Fondo Monetario Internacional, para desarrollar el país, para sacar de la miseria a millones de argentinos e incluso para financiar un ingreso ciudadano universal. Ahora, esta ley, ¿qué es lo más importante que propone? Propone un fondo para recaudar dinero para pagar al Fondo Monetario. Pero ¿cómo va a recaudar ese dinero? Entonces esta ley, el espíritu de esta ley es a todos los argentinos que tienen dinero fuera del país no declarado, o sea, evasores impositivos, detectar ese dinero y hacerles pagar una cantidad de X a cada uno y permitiría recaudar ese dinero. La senadora Di Tulio, ella estimó, que es una de las promotoras de este proyecto de ley, que por lo menos 70.000 millones de dólares. Con las reformas que yo propongo se puede alcanzar una cifra mucho mayor lo que se puede recaudar. Ahora, ¿cómo va a recaudar ese dinero? ¿Cómo se va a detectar las personas que son los evasores? ¿Cómo se va a detectar dónde están esos bienes no declarados? Bueno, para eso este proyecto de ley dispone básicamente, uno, sacar los secretos bancarios. Eso está muy bien, pero no es suficiente, porque sabemos que la información que los bancos suelen dar, los bancos del extranjero, no son informaciones que lo hacen con la rapidez adecuada, muchas veces ni responden, porque cada banco quiere tener el dinero de la gente que fuga de otros países. Por eso también los tratados entre los gobiernos para pasarse información impositiva generalmente no funcionan muy bien, porque cada gobierno, cada país quiere tener dinero justamente de los que se fugan en otros países. Por eso en Estados Unidos hay paraísos fiscales, lo hay en Inglaterra, lo hay en muchísimos países. Entonces, ¿cuál es la disposición más importante de esta ley que sí permitiría recaudar las cifras tan grandes que estamos hablando? Es que se crea por primera vez la figura del informador colaborador de la FIP. ¿Qué es eso? Es un rol por el cual cualquier persona que se entera o sospecha de que una persona tiene dinero no declarado fuera del país, entonces puede agarrar e informarlo a la FIP. La FIP investigará y entonces de esa forma detectará de una forma rápida, no burocrática, justamente el dinero que ha tratado de evadir impositivamente la gente. Ahora, acá surge un problema que, bueno, ¿por qué van a informar estas personas? Bueno, porque la FIP, el Estado, le va a dar un 30% de lo que el Estado recupere de esos fondos. Entonces, eso es una motivación muy buena. Pero acá viene una de las primeras cosas que hay que reformar. En esta ley dice que si luego de que el informador da una información, la investigación que se hace no verifica la certeza de esa información, entonces podría tener una penalidad de 1 a 6 años de prisión el informador. Esto va a alejar a todos los informadores. Ningún informador va a querer tomar ese riesgo, porque para denunciar a grandes evasores, que son gente o empresas muy poderosas, sabe que van a tratar de interferir en la investigación para que le dé a favor de ellos, y entonces quedaría el informador
con el riesgo de ir de 1 a 6 años en prisión. Eso hay que sacarlo, desmotiva y aleja y hace fracasar buena parte de esta ley, pierde el potencial recaudador que podría tener. Eso es una cuestión. Otra cuestión es que también hay que poner de que las empresas o personas que son denunciadas por tener fondos no declarados, que no puedan hacer juicio al informador, porque eso lo asustaría y bueno, entonces también se va a alejar de informar lo que sabe. Entonces, estas son medidas indispensables, modificaciones indispensables que hay que hacer, pero también hay otras. ¿Por qué el informador tiene que informar solamente de los bienes que están no declarados fuera del país? Que pueda declarar, informar sobre bienes no declarados, o sea, ilegales, en negro, que no pagan impuestos, que están dentro del país. Entonces permitiría aumentar la recaudación de una forma sumamente importante, porque el delito es el mismo, solo que uno lo tiene fuera en forma ilegal, sin pagar impuestos, el otro lo tiene dentro. Entonces, eso también es una medida que hay que reformar. Si yo propongo 13 modificaciones muy importantes, justamente para esto en un sitio en internet las pongo, digamos, la pongo ahí de una forma clara y detallada. Entonces acá viene este tema muy importante también, que dice que esto es para recaudar, para pagar al fondo. Pero ¿por qué se pone esa limitación? Como se va a recaudar mucho más dinero potencialmente que los 45.000 millones que le debemos al fondo, entonces tiene que ser más amplio, no solo para pagar al fondo, también para desarrollar el país, para pagar no solo la deuda externa, la deuda interna que hay con la gente pobre que vive en el país. Licenciado. Sí. Y me parece, perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero justamente me dio el pie para hacer esta consulta. Siempre que hay este tipo de deudas millonarias, multimillonarias y sobre todo en dólares de nuestro país para con el exterior, para con el Fondo Monetario Internacional o la deuda que fuera, en el comentario popular está: ¿por qué lo tengo que pagar yo si soy un jubilado, una jubilada que tengo la mínima? ¿Por qué lo tengo que pagar yo a esta deuda si yo no la contraje? A ver, esta es una ley que de espíritu también por primera vez apela a que los que son realmente poderosos, los que son realmente pudientes, hagan sus aportes para pagar esta deuda multimillonaria. Bueno, usted dio en el clavo, usted dijo lo más importante. Si no se paga tomando el dinero de los que están evadiendo impuestos, va a pagar el pobre, va a pagar el jubilado, va a pagar el trabajador. Todo el pueblo se va a empobrecer más. El famoso ajuste va a recaer obligatoriamente sobre el pueblo trabajador, porque de algún lado, según el convenio que el gobierno hizo con el Fondo Monetario Internacional, tiene el gobierno que pagar, se comprometió a pagar esos 45.000 millones. Entonces, claro que sería con el empobrecimiento del pueblo. Entonces, acá ya hay un cambio muy importante en la psicología del país, que en lugar de estar hablando, como se estuvo hablando hasta ahora, bueno, ¿cómo va a ser el ajuste? A los jubilados le vamos a sacar tanto, vamos a dejar que la inflación haga que desaparezca el valor de los salarios y de esa forma recoger el dinero para pagar, vamos a hacer que los salarios sean más bajos. En lugar de estar hablando de eso, este proyecto de ley cambia la psicología de dónde hay que apuntar y dice: no, hablemos de cómo obtener estos fondos de los que tienen dinero, pero en forma ilegal lo tienen, no pagan impuestos y en muchos casos ese dinero lo obtuvieron con corrupción, lo obtuvieron con narcotráfico en forma muy ilegal. Entonces, ¿cómo no se le va a caer a esa gente? ¿Cómo esa gente va a permanecer impune mientras que cualquier trabajador tiene que pagar los impuestos de sus magros salarios? Por eso lo que usted dijo es sumamente importante. Sí, sí, claro que sí. Licenciado, le agradecemos mucho por el tiempo. Nosotros tenemos que continuar con nuestro noticiero. Gracias por sus palabras, muy interesante poder escucharlo. Solamente quiero dejar, porque Sí, seguramente adelante. muchos querrán saber más en detalle justamente cuáles son las propuestas, cómo hay que mejorarlo, porque ahora en el Senado se está justamente debatiendo cómo mejorarlo. Este es el momento. Entonces, en el sitio propuesta para terminar con la pobreza.com, en la parte 4.c1, leer la medida 39, donde ahí se analiza en profundidad todo esto, y hago un llamado a los legisladores, sobre todo, para que lean
manifiesto para que se inspiren en las modificaciones que hay que hacer. Una de las modificaciones que ahí propongo ya la tomó el Senado y ya está proponiéndolos como cambios de la primera redacción sobre esta propuesta de ley. Bueno, yo le agradezco muchísimo y estamos ante un movimiento histórico. Si esta ley sale bien redactada, como corresponde, con los cambios que hay que hacerle, entonces el país va a superar todos los problemas económicos porque va a haber una entrada de dinero muy grande y rápidamente. No estamos hablando de años y años, sino en un año se puede producir esta recaudación. Esta es una de las mejores proyectos de ley que se ha presentado en los últimos 40 años. Licenciado, gracias. Suerte para todos. Igualmente, licenciado Nahum Klicksberg, bueno, él es sociólogo, psicólogo, analista, tiene publicados numerosos materiales. Era importante poder dialogar con él para entender, por un lado, lo que es el espíritu de esta ley. Retomamos lo que significa este proyecto de ley para juntar dinero con moneda extranjera a partir de lo que significan los capitales fugados de la República Argentina, las personas más poderosas de este país que tienen sus bienes o su dinero fuera de los límites argentinos, conseguir este dinero a través de un nuevo impuesto, de un nuevo fondo, con la figura también que comentaba recién el licenciado, de una persona que pueda denunciar o notificar a la AFIP de que un familiar, un vecino, un amigo tiene capitales en el exterior, esto que nos perjudica a nosotros como argentinos porque se hace a través de la evasión. Cuando hay evasión no hay impuestos para reinvertir en el país, y por otra parte poder esta deuda multimillonaria que tenemos en la República Argentina, 45.000 millones de dólares que tenemos que abonar al Fondo Monetario Internacional.